a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Señor les bendiga en este día precioso que el Señor nos regala la vida y nos da el privilegio de poder estudiar su palabra. Amén. También queremos orar. Gloria a Gracias, Dios. Gracias, papito. Gracias, papito lindo, bendito tu nombre, por ser Dios tan bueno con nosotros, Gracias, Señor. por este Gracias por el regalo de estar con vida. Amén, y con vida amén. eterna, como dice tu bendita cuidado, palabra. tu amor, Tú has tu sido fiel, tú has sido misericordia, bueno con todos nosotros, gran Señor. bondad, Y sabemos que privilegio sobre tenemos el nosotros, Padre. privilegio, Señor, de entrar al Aleluya. trono de tu gracia, Señor, Aleluya. y encontrar Gracias, en ti Padre. ese Gracias, socorro, esa Gracias. fortaleza que viene para nuestra Señor, vida. sí, Señor. Hoy oramos Queremos por y todas las necesitamos, necesidades que Padre tenemos, celestial, Señor, en tus hijos. que tu mano de Señor, bien que con seas tú nosotros, con tu cada mano uno de poderosa ellos, con Padre, nosotros. que están atravesando por necesidades, Padre, de salud, de provisión, de protección, Señor. Guarda a tu pueblo. Gracias porque tú lo prometes en tu palabra. Tú dices, clama a mí y yo te responderé, y tenemos fe que tú siempre nos has respondido y siempre vas a oír la oración de cada hijo tuyo. Bendice a mis hermanos que están ya oyendo, que están conectados, Señor, con este tiempo de estudio de tu palabra. Bendíceles si ahora mismo están pidiendo por algo específico que nosotros no lo sabemos, pero tú sí lo sabes. Y tú vas a responder conforme a tu gran misericordia, a tu gran amor. Bendícenos a todos, papito. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. Buenas noches, hijo, Dios te bendiga. Amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Estamos ahora para comenzar el estudio del capítulo 6. Hebreos Capítulo 6. 6. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Amén. Leamos juntos. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Amén. ¿Qué es lo primero entonces que queremos hacer notar aquí en este capítulo, Pablo? Debemos recordar el reproche, la recriminación que el autor de Hebreos le está recriminando a los que reciben la carta inicialmente, su falta de crecimiento, y los está retando a crecer ahora, a decirles ya suficiente tiempo tuvieron, deben crecer. O sea, en el capítulo 5 terminamos con un reproche de que no han crecido. Exactamente. Y ahora comenzamos con un reto a crecer. Ahí esa palabra por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Deben de crecer, vamos adelante a la perfección. Y cuando aquí se habla de perfección, no está hablando de que alguien en esta vida puede llegar a ser perfecto. No. Sino es un sinónimo para madurez. Para crecimiento, ¿verdad? Encontrar tu propósito. Crecer de tal manera que pueda ser útil en las manos del Señor, ¿verdad? Y es que definitivamente, amado hermano, el Señor nos salvó para vindicar la gloria del Padre, para librarnos del infierno, para llevarnos a su presencia y para que estemos una eternidad con Él. Pero no solamente para eso, sino para que en el tiempo que tengamos aquí en la tierra, sea mucho, sea poco, seamos útiles en las manos del Señor. Entonces, un creyente inmaduro no va a poder servir de la forma correcta al reino del Señor.
Entonces, ¿qué les está diciendo? Bueno, pues, dejemos atrás lo que es de atrás Así es. y extendámonos hacia adelante porque vamos a crecer. Amén. Y qué interesante que en el versículo 3 él dice, si en verdad Dios lo permite, Por supuesto. ¿verdad? En el nombre de Dios. O sea, él está diciendo, en el nombre de Dios vamos a crecer. Y fíjate, Pablo, que les está diciendo él entonces en el capítulo 5, mire, es que ustedes no han crecido, se han hecho sordos, han No han perdido avanzado. oportunidades, no han avanzado, pero ahora pues dejen eso y vamos a crecer. Vamos. Y fíjate que pensando en la forma en la que el apóstol Pablo habla con los corintios, cuando les dice que ellos también son enanos espirituales o no han crecido pues espiritualmente. Hay similitud, ¿verdad? Entre una porción y la otra, pero hay una diferencia en la forma. Es radical. Sí. ¿Cómo se resuelve? Exactamente. ¿A qué término va a llegar esto que estamos leyendo de Hebreos y a qué término llegó lo de 1 Corintios? Porque Hebreos 5 no están creciendo. Hebreos 6 comencemos a crecer. Pero 1 Corintios 3, leamos los primeros 2 versículos de 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Muy bien. ¿Qué les está diciendo el escritor a los hebreos en el capítulo 6? Bueno, señoras y señores, comencemos a crecer. Así es. Pero ¿qué le está diciendo Pablo a los corintios? Ustedes son carnales y no les pude dar lo que quisiera darles porque no son capaces, Ni eran, ni serán, ni son todavía. capaces. Ni eran, ni son. Así termina el versículo 2, ¿va? Mire cómo dice, leamos juntos el verso 2. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no les pude dar el alimento sólido. ¿Por Ajá. qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, aquí no le está diciendo, bueno, dejémoslo de atrás pues y comenzar. No, le está diciendo, ustedes tienen que superar su niñez espiritual. Y fíjate que ahorita que leíamos esto, yo pensaba en un mal que hay en este tiempo, no querer hacerle ver a la gente su realidad. Con tal de no ofenderla, con tal de no hacer sentir mal al niño, yo no le digo que tiene que avanzar, que tiene que crecer, que tiene que enfrentarse a la vida e ir hacia adelante. Y amado hermano, cuando uno entiende en la vida que la gente que se le acerca a decirle, mira Pablo, necesitas crecer en esto, lo que quiere es mi bien, entonces yo voy a tener una actitud diferente al recibir esas palabras. Mire, mi amado hermano, este miércoles vamos a compartir una palabra de reto a crecer. Pero para crecer es necesario enfrentar mi realidad. Claro. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí, bueno, ustedes ahorita ni son capaces, no han sido capaces, ni todavía son capaces. Perdonen, el tratamiento que les voy a dar es de bebés. No es como ahora, ¿verdad? Todo el mundo va a ganar. Todo el mundo gana en el colegio, en la escuela, en el instituto. No importa, sea público, sea privado. Ay, no, cuidadito pierde un niño, cuidadito pierde. No, amado hermano, aquí el apóstol Pablo le está diciendo, miren, ustedes han perdido y siguen perdiendo la materia. En cambio, en Hebreos les dice, bueno, vamos. Están listos para crecer. Hermano, qué lindo cuando el Señor me dice, ¿querés crecer? Ya estás listo. Ya no es de esperar como los de Corinto, porque los de Corinto ellos tenían que superar todavía su niñez. Ellos van a tener que seguir tomando leche. Pero estos ya pueden comer una comida más sólida. Y para entender, ¿por qué no leemos el verso 14 del capítulo 5 y el verso 1 del 6? Ajá. Y mire cómo se entiende esto que estamos diciendo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, les está diciendo, miren, es cierto, no ha ido bien, pero ¿qué sigue? Que crezcan. Y hay una cosa bien interesante aquí, fíjate, Pablo, es que el problema de los corintios, de los de Corinto, era problema de carácter. Exactamente. En cambio aquí el problema es de el entendimiento
de la palabra. La palabra utilizada en 1 Corintios es carnales. Ajá, Y lo que ajá. pasa es que el carnal tiene problemas de carácter que lo llevan a cometer aspectos morales, a fallar en Correcto, aspectos ajá, morales. ajá. En cambio, al ir estudiando lo que vamos a ver de Hebreos 6, el problema es que no habían entendido de forma correcta algunas de las cosas que vamos a leer más adelante. Entonces le está diciendo, bueno, vamos y a crecer. En pocas palabras le está diciendo, miren, pues dejemos de discutir sobre los rudimentos. Ya, se acabó, vamos hacia adelante. Ahora, ¿por qué no leemos esos rudimentos de los que habla aquí? Ah, ¿cuáles son? Verso 2. Ajá, ajá, ajá. Bueno, realmente. Ujú. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien, muy bien. Entonces aquí está haciendo una lista de lo que el escritor, dirigido por el Espíritu Santo, nombra rudimentos. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son? Hagamos una lista. Arrepentimiento de obras muertas. Correcto. Fe en Dios. Fe en Dios. Doctrina de bautismos, la imposición de manos y resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, hay una lista aquí. Y entonces, la primera cosa que tenemos que decir, hermano, quiere decir que estos son los fundamentos de la fe en los que tenemos nosotros que entrenar a los nuevos creyentes. Al estudiar nosotros esta palabra, algunos han sacado de aquí como un manual de discipulado y como que estas son las vitaminas y los alimentos que el creyente nuevo debe de ir desarrollando, y podemos decir que no, la lista no es, el propósito no es ese en esa lista. Es que fíjate Pablo, que como del judaísmo viene, o sea, de la fe del pueblo de Israel. Exactamente. Esa fe se desarrolla y pasa y se cumple la promesa en Jesucristo. Exactamente. Y eso llega a plenitud, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que saberlo. Totalmente. Entenderlo. Nosotros por eso a la fe de nosotros es judeo-cristiana. Judeo-cristiana, exactamente. Judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia. Ahora, si nosotros regresemos a los fundamentos, a los rudimentos que dice aquí, dice arrepentimiento de obras muertas. La fe en Dios. La fe en Dios. Doctrina de bautismos. Imposición de manos. Resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien, muy bien. Si usted nota, miremos por favor, el versículo 2 comienza con una de esas características. De la doctrina de bautismos. Bautismos en plural. No es bautismo, no está y hablando. la Biblia en el Nuevo Testamento dice que hay un solo bautismo. Aquí es donde empieza ese conflicto que para nosotros, yo te decía, nosotros que no venimos, bueno, se lo voy a decir de otra manera, nosotros venimos muchos, yo nací en un hogar cristiano, pero mucha gente en nuestros pueblos, en el continente americano, viene de una herencia pagana, no de una herencia judeocristiana como esta gente que está ahora, que acaba de recibir a Cristo, pero que tiene todo el bagaje de la tradición judía, y que dentro de la tradición judía hay algo que se llaman bautismos, rituales de limpieza. Lavamientos. Lavamientos dice la palabra también. Pero que no es el bautismo en agua. Tenemos una lista, la vamos a repetir. Mire pues, arrepentimiento de obras muertas. Tenía la fe judía, eso está en el verso 1, nena. El verso 1, ¿lo pones en el verso 1? El final del verso 1. Miren, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Muy bien, muy bien. En el judaísmo, en la fe judía, había mucho que hacer. Existía la necesidad de arrepentimiento, por supuesto. Ellos se arrepentían. Y habían un montón de rituales, de obras, de cosas que arrepentimiento que ellos debían de hacer. Ahora, fe en Dios
También en el Por judaísmo supuesto. existía eso. Doctrina de bautismos. Los rituales de limpieza. Correcto. Imposición de manos. Había, También. hermano, el judío todos los días ponía sus manos sobre sus hijos para bendecirlos. El sacerdote ponía su mano sobre el cordero, ponía la mano sobre la gente. Es más, disculpa, quizás bueno, sin el quizás, el entendimiento del judío en el Antiguo Testamento de la imposición de manos está como que a veces más entendido que dentro de la misma iglesia evangélica, que hemos visto eso de una forma mera, compleja y complicada. Ahora, el otro que sigue es La resurrección de los muertos. y del juicio eterno. Digamos, cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, hay tres segmentos de la población Exacto. que tienen una orientación diferente entre ellos. Una pugna, ¿verdad? Todos judíos, pero están los fariseos, los saduceos, Saduceos. están los herodianos. Si quisiéramos llegar ahí, tal vez pudiéramos llegar a los esenios y otras más, pero digamos esos tres. Y pensemos en el saduceo y el fariseo. El saduceo ni creía en ángeles, ni creía en resurrección, ni creía en el juicio. ¿En qué creían? Es que ellos eran Políticos, ¿no? los judíos políticos, Sí, pues. pero ellos eran incrédulos. Ahora, el fariseo, él sí Y creía en eso. en ángeles, creía en la resurrección y creía en el juicio final. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Imagínese usted a estos cristianos que eran hebreos, que eran judíos, que eran del pueblo de Dios, que estaban recibiendo a Cristo de la misma forma que un griego, que un romano, que un etíope, cualquiera, igual que usted y que yo, empezando a encontrarse con un montón de aspectos de relación entre lo que ellos practicaron toda la vida y lo que empezaron a practicar ahora. Y lo que pensaron fue, bueno, Es casi lo mismo. mira, pues hoy soy cristiano, hoy soy seguidor de Cristo. Exacto. Y porque soy seguidor de Cristo, me están persiguiendo y me quieren matar. Antes que lo único que yo hacía era cumplir con los mismos mandamientos de este mismo Dios. Casi parecido, ¿verdad? Es casi lo mismo. Y entonces, ¿por qué mejor me quito el nombre de cristiano y practico lo del judío? Y practico lo del judío, sí, con un conocimiento de Jesús ahí, pero hermano, en el año 2016, 2017, 2018, comenzó una onda, una ola de esas que se levantan. Ay, yo ya mejor no me voy a llamar evangélico porque tanto problema con los evangélicos. Sí, ahora me voy a llamar cristiano, ahora me voy a llamar seguidor de Cristo. Sí. Hermano, cuánta bobería. Y eso no es nuevo, ¿verdad? No, Eso lo estamos viendo aquí en Hebreos. Ese es el problema de ellos. Ellos dicen, cuando era judío no me perseguían. Iba bien, estaba ¿Y qué? tranquilo. Y tenía arrepentimiento. Por supuesto, tenía fe en Dios. Tenía fe, tenía bautismos, tenía una las esperanza. abluciones o lavamientos. Esperanza de resurrección. La esperanza de Un resurrección. juicio final contra los malos. Y entonces aquí es donde él les dice, ustedes se quedaron trabados solo en un pedacito. Y fíjate pues, capítulo 5 les está hablando del único sumo sacerdote. Exactamente. Y en el capítulo 6 les está diciendo, crezcan. ¿Y sabes de qué les va a hablar en el 7? Del único sumo sacerdote. O sea, les está diciendo, mucha, ¿cómo van a regresar a las cosas de antes si hoy hay uno superior? Hermano, todo lo que está de Génesis y toda esa historia del Antiguo Testamento va a estar en plenitud hasta que llega Cristo. Correcto. Todo lo que está ahí es una religión revelada. Todo eso el Señor lo fue revelando a su pueblo y lo fue dando y lo fue dando y lo fue dando. Pero sin Cristo como centro de todo, entonces no tiene sentido. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Y ya ha venido Cristo. Entonces Lo otro es pasado. lo otro ya pasó. Es una sombra. Y que yo ya no debería de estar intentando cumplir una ley porque alguien la cumplió por mí. Correcto. Entonces, ¿cuál era el problema puntual en el que estaban estos hombres? Dijeron, como judío no me perseguían.
hoy como evangélico si me persiguen, y yo no quiero que me persigan, ¿no será que yo puedo hacer un evangelio judío? Encontrar un terreno común entre el judaísmo y el cristianismo y, ¿por estar qué? en paz. ¿Por qué? Porque al estudiar la Biblia me doy cuenta, no, porque tenían miedo a la persecución. No fue un asunto doctrinal, no fue un asunto teológico, fue un asunto donde su fe estaba en juego. Y por eso, fíjate que más adelante en Hebreos 11 les va a hablar de la gente que dio su vida Por esa fe. por su fe. Exactamente. Seguimos mañana con Amén. este estudio.